espera. Ahora les vamos a mostrar un video realizado por los coordinadores de diversas áreas, como el área de organizacional y el área de comunicaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keila Vidal, soy estudiante de octavo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Este año he sido la encargada de la comisión de organizacional, que ha tenido por tarea poder fomentar lazos con otras facultades de otras universidades e inclusive hemos logrado expandir nuestros horizontes a universidades de otros países, como van a poder verlo en el cronograma, con mesas internacionales. ¿Cómo ha sido mi experiencia como organizadora? Yo creo que sobre todo mi experiencia ha sido una experiencia de trabajo en equipo, donde he podido desarrollar mis habilidades blandas, donde he podido también, a pesar de la pandemia, crear nuevas estrategias innovadoras para poder expandir nuestro coloquio, que ya es una tradición en nuestra facultad. Sin duda, ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido. Ha sido un reto para todos y cada uno de los organizadores poder adaptarnos también a esta plataforma virtual para poder llevar a cabo una tradición que queríamos llevar, que ha sido el intercambio jurídico y académico, para que ustedes lo puedan disfrutar, así como nosotros lo hemos estado disfrutando a raíz de nuestros 4 años ya como estudiantes en nuestra casa de estudios. Quisiera hacer una especial mención a mi compañera Denise, a mi compañera Ana Paula y a mi compañera Stephanie, mi organizadora Victoria, que nos ha ayudado bastante a poder cumplir con todas las tareas que hemos tenido como comité. También hacer una especial mención a compañeros de otras comisiones que nos han ayudado bastante, como lo son Lorena, como lo son Yusef y Cabanillas. Muchas gracias, chicos, por su apoyo. Así también quisiera invitarlos a que puedan acompañarnos en estos 3 días que han estado llenos de trabajo y llenos de organización para que ustedes lo puedan disfrutar. Hola, mi nombre es Mariana Palomino, soy organizadora del área de comunicaciones del evento del cuarto coloquio de estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mi grupo está conformado por Fiorella Bensimón, Lorena Pastor, Norico Chara, Jorge Chávez, Natalie Rivera y Alfredo Churata. Nosotros nos hemos encargado de crear contenido en las redes sociales, tanto como en Facebook e Instagram. Hemos estado detrás de cada post, de cada flyer, de cada video, creando contenido para ustedes, generando publicidad para nuestro evento. Y estamos muy agradecidos por la acogida que hemos tenido en las 2 redes sociales que hemos estado administrando. También hemos estado detrás para la organización mediante la plataforma Zoom y también el Facebook Live. Estamos contentos de que estén aquí presentes y esperamos que disfruten de estos 3 días, de todo lo que les tenemos preparados a ustedes. Gracias. Bueno, antes de dar inicio a nuestra cuarta mesa, vamos a hacer un breve resumen desde lo que ya hemos estado realizando. La primera mesa de ayer fue de Derecho Internacional, que estuvieron de comentaristas el profesor Pacheco, la profesora María Gloria Armestaris. Luego también tuvimos al profesor Jairo en la mesa de Derecho Civil. Y el día de hoy estuvieron presentes nuestro profesor Dante Mendoza y nuestro profesor Vizcarra como comentaristas en la mesa de Derecho Internacional. Ahora voy a dar pase a mi compañera Denise, pero antes recordarles que finalizando nuestro evento les voy a pedir un favor que aprendan sus cámaras para tomarnos la foto grupal del día 2. ¿Sí? Muy bien, Denise, por favor enciende tu cámara. Ok. Buenas noches con todas y con todos. Vamos a continuar con el segundo bloque del día de hoy, la mesa 4 en general. Para este segundo momento, 3 ponentes, empezar a presentar. La primera exposición va a estar a cargo de Natalie Zubia. Natalie es
egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios. Ella nos va a presentar como eximente de responsabilidad penal, disculpen, y para ello va a contar con entre 10 y 15 minutos. Yo le voy a estar avisando a la ponente. Entonces, sin más, paso a dar pase a Natalie, por favor. Bueno, creo que para ir resolviendo el problema de conexión de Natalie, podemos pasar preparados, listos, podríamos ir avanzando con ellos, si les parece. Víctor. Hola, buenas noches. Ok, Víctor. Gracias. Permíteme presentarte. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Víctor Lazo. Él es estudiante del 6º año de la Escuela de Derecho de nuestra Casa de Estudios, funcionario Fiscalía 2017 del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación del Perú. También el primer puesto en el Concurso Nacional de Ensayos sobre Derechos Humanos en el 2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es perito de investigación criminal por el Estudio Peruano de Criminología y Ciencias Penales y de la Nación del Perú en la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Víctor nos va a presentar el tema de la prisión preventiva. Entonces, Víctor, tienes entre 10 y 15 minutos. Yo te voy avisando en el interno y te doy pase a la presentación. Gracias. Si pueden subir la PPT, por favor. Gracias, amiga. Buenas noches. Primero agradecer a la comisión organizadora del coloquio por haber aceptado mi investigación. Para mí es grato poder compartir con ustedes conocimientos en el ámbito procesal penal y penitenciario, ¿no? Vamos hoy día a dar algunos criterios, algunos esbozos sobre los preventivos, sobre la población penitenciaria y su estado de vulnerabilidad permanente, ¿no? ¿Qué sucede con los preventivos y por qué padecen los preventivos tantos sufrimientos y vejaciones a sus derechos y a sus garantías fundamentales en el sistema penitenciario nacional? Siguiente lámina, por favor. Debemos partir de algo esencial, ¿no? El principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? La prisión preventiva es la institución de coerción personal más dura que tiene el ámbito procesal penal. Y hay diversas circunstancias que han sucedido o que vienen sucediendo desde hace muchos años atrás. Una de ellas es el uso y abuso de la prisión preventiva. Se trabajan en este tópico categorías como demagogia punitiva, populismo penal, populismo legislativo, tolerancia cero. Estas circunstancias o estos fenómenos que se dan en la praxis penal suceden por ideologías extremas. Es decir, el legislador, encargado y con la facultad de producir y promocionar leyes, el legislativo entiende que para solucionar los problemas de la criminalidad tiene que recurrir a la tolerancia cero, es decir, a elevar las penas y el endurecimiento de estas, ¿no? Entiende que esa es la salida más rápida y más eficaz para combatir la criminalidad, cosa que es totalmente errada, cosa que es totalmente equivocada, porque esa no es la solución, nunca ha sido la solución histórica. Nunca ha pasado que solucionar los problemas de criminalidad tengan que ver con el endurecimiento y el aumento de las penas. Entonces lo que sucede es que, más allá que en el ámbito procesal, en el ámbito penal sustantivo se entienda que hay que aumentar las penas para solucionar la criminalidad, en el ámbito procesal penal la medida de coerción más dura es la prisión preventiva y se entiende, o los teóricos y conocidos en esta especialidad en el derecho procesal penal entienden que hay un uso y abuso de la prisión preventiva o un uso extensivo, como lo llama el profesor
Javier Llobet Rodríguez de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, que suele utilizar la prisión preventiva como un anticipo de pena o pena automática, cosa que la prisión preventiva se ajusta o se funda en un peligro procesal, es decir, cuando el imputado, el procesado, pueda sustraerse de la acción penal y evadir la futura y eventual condena, y con ello evadir también la responsabilidad civil que tendría que darse. Entonces se confunden ciertos criterios y también pasa por factores internos y externos, por presiones que siempre suceden y que ustedes la pueden ver notoriamente en el ámbito público. Entonces, este uso y abuso de la prisión preventiva, este drama cautelar, tiene consecuencias. Uno de ellos es el hacinamiento, el alto hacinamiento. Entonces, la realidad carcelaria, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Qué nos dice? Tenemos un sistema carcelario colapsado en emergencia, no porque lo diga el que habla, sino porque así lo ha declarado la última sentencia en esta materia del Tribunal Constitucional. Y tenemos un sistema penitenciario deficiente, en crisis. Cierto es que este es un tema que no se toca mucho en la academia porque no conviene mucho hablar de los presos, pero este es un refugio muy grato del coloquio de derecho para poder hablar de ello. Entonces, la realidad carcelaria es una situación decadente, una situación vejatoria, no hay garantías, las cárceles son climas insolubles, son infraestructuras antiguas, en desuso, y el clima penitenciario es totalmente desolador. Lo que sucede a consecuencia del drama cautelar es que digamos, el endurecimiento de penas y el uso y abuso de la prisión preventiva, en cierto modo, hacen que el hacinamiento de los penales sea muy severo. Tenemos una capacidad para reos o para presos de 40.000 personas o 40.000 presos, y actualmente tenemos casi 100.000. Entonces hay un hacinamiento más de 115%. ¿Qué es lo que se debería hacer para que esta realidad carcelaria cambie de algún modo? Aunque lo veo muy difícil, sería que haya menos ingresos, mayores ingresos, mayores salidas de los presos, ¿no? Mayores salidas, y si se tuviera que solucionar de algún modo el problema carcelario, la realidad carcelaria, el hacinamiento, construyendo cárceles, se tendría que construir actualmente más de 16 megapenales. Megapenales hablo de centros penitenciarios de 3.000 reos, que sería casi imposible de controlar. Recordemos que el INPE cuenta con, digamos, en un centro penitenciario 80, 90 o 100 trabajadores, y para manejar una cárcel de 3.000 sería pues prácticamente. Y justamente eso es lo que me ha llevado a hacer esta investigación, ¿no? Ferraioli, Luigi Ferraioli, un clásico vivo de la Escuela Garantista, seguidor de Norberto Bobbio, tiene un ensayo, un paper muy importante, ¿no? La cárcel, una institución contradictoria. Ferraioli dice que, de alguna forma, la cárcel es una contradicción institucional porque hay una máxima, un simbolismo de una máxima seguridad externa, ¿no? Vemos que las cárceles están todas llenas de, digamos, de barrotes, implementos de seguridad, pero dentro de ella hay una anarquía total, hay una máxima inseguridad interna, porque los que controlan las cárceles son los presos, los reos, naturalmente, porque la capacidad del INPE no se da. ¿Qué sucede cuando digamos, los presos de algún modo tienen que sobrevivir a esta ausencia del Estado dentro de las cárceles? Hay lógicas criminales, enfermedades venéreas, o drogas, criminalidad organizada. Para nadie es esto de conocimiento público que muchos de los casos grandes de delitos de sangre provienen originalmente de las cárceles, se planean desde las cárceles. Entonces, esta ausencia de leyes dentro de las cárceles hacen que sucedan todos estos fenómenos. Pero ciertamente entiendo que, digamos, lo triste o la maldición, digamos, de un reo no es la pena, sino es no tener dinero. En las cárceles, el preso que no tiene dinero está totalmente vulnerable a todo. En las cárceles todo cuesta. La corrupción ciertamente es latente y hace que esto sea más inseguro y sea más vulnerable a ello. ¿Qué hacemos frente a esta realidad?
Eso es lo que hay. No hay engaño de nada, acá nadie descubre la pólvora, existe en esta realidad peruana. ¿Qué hacer? Los preventivos y sus derechos expresa el nombre de algún modo que, si bien la pena, como más allá de sus matices políticos que tiene la pena, establece la Constitución como objetivos, garantías de la pena o objetivos constitucionales, la resocialización, la reintegración, la reinserción. Esto no sucede así, pero eso va para los penados, para los que tienen condena. Es decir, porque en la cárcel están los preventivos que son presos sin condena. Entonces, si la pena va para los condenados y garantiza estas tres reglas, que más allá de su discusión, si se dan o no se dan, los preventivos no tienen derecho a ellas. Es decir, los preventivos, como les asiste la presunción de inocencia, son inocentes per se dentro del proceso penal, no tienen estas garantías dentro de los centros penitenciarios. Los preventivos están solamente provisionalmente, como lo dice la propia literatura procesal penal, provisionalmente por un tiempo determinado para asegurar el proceso penal, para que el proceso penal tenga éxito. Pero no les asiste ninguna rehabilitación dentro, porque no son penados. Entonces, al estar ellos en esta situación, en estas circunstancias, y estar de alguna forma contaminados con los, digamos, si es así, contaminados o, digamos, en un mismo ambiente, con los presos de alta peligrosidad, con los presos con condena, hacen que de alguna forma haya una vulnerabilidad permanente de ellos, porque ellos, al ser presuntos inocentes, deberían deber ser, tener un tratamiento diferenciado. Lo dice eso la CIDH, de alguna forma, y lo dice los dos informes que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2014 y el 2017 sobre la prisión preventiva. Hago acá un paréntesis donde en este informe último, el 2017, llama la atención al Perú por tener los plazos más extensos de la prisión preventiva en Latinoamérica. Tenemos 9, 18 y 36 meses y hasta 12 meses de adecuación, 4 años para crimen organizado. Es decir, un preventivo puede estar hasta 4 años en una cárcel sujetado a lo que pueda dilucidarse en su proceso, ya sea que sea absolutorio o condenatorio, pero tendrá que estar sujetado porque hay una peligrosidad de que él se pueda sustraer, y entiende la judicatura penal que tiene que estar sujetado en una cárcel para que tenga éxito. Entonces, esta realidad hace que los preventivos estén en una situación vulnerable permanente, al ser inocentes, y ahí es donde en mi trabajo desarrollo mucho la presunción de inocencia. Porque si bien es cierto, los procesalistas, de alguna forma, dicen que la presunción de inocencia no es contradictoria a la prisión preventiva, y coincido con ellos, entre ellos el profesor, el máximo representante aquí de Derecho Procesal Penal, el profesor San Martín, dice que la presunción de inocencia debe ser un tratamiento de juicio, correcto, pero digamos que debería ir un poco más allá. También la presunción de inocencia debe ser como regla de tratamiento en la ejecución, pero no tratamiento en las tres reglas de la pena, sino tratamiento en un trato diferenciado porque son inocentes. En sí no son presuntos inocentes, son inocentes porque no hay presunción de la inocencia, hay inocencia per se, hasta que haya fallo condenatorio en su contra, presunción jurisdiccional. Entonces, si los preventivos son inocentes, ¿por qué tienen que ser tratados en las mismas condiciones que los penados con condena? Ese es el kit de la investigación. La sentencia del Tribunal Constitucional, la 054-36-2014 de Tacna, que ha sido hace poco muy publicada en los medios de comunicación, dan cuenta de lo que se dice y de lo que estoy hablando ahora. Más allá que hable de un habeas corpus interpuesto por un ciudadano de Tacna que estaba mal con enfermedad respiratoria, y tuvo que dormir en el piso durante 5 o 6 años, y producto de eso, el habeas corpus. Hay en estos más de casi 100.000 presos, el 37% de preventivos que están en esta situación. Entonces, lo que dice la sentencia es, ¿sabes qué, Estado? Al ver que estás colapsado, al ver que no tienes no estás organizado y hay una situación de vulnerabilidad permanente tanto para los penados de alguna forma, y más aún para los preventivos, te doy 5 meses para que tengas un plan nacional penitenciario,
ya estás en emergencia, y este estado de emergencia ha sido prorrogado cada 2 años. El Sistema Nacional Penitenciario estaba en emergencia hace mucho tiempo. No es una novedad, sino que el tema de los presos casi nunca se toca, porque, como digo, no conviene, y menos aún a los legisladores, porque no trae réditos electorales, populismo o demagogia política, lo dije en el inicio. Entonces, le ha dado 5 meses para que el Estado pueda entablar un plan, y le ha dado 5 años al sistema penitenciario para que se reorganice y para que no haya este estado de vulnerabilidad permanente. De lo contrario, si sigue esto, van a cerrar las cárceles y no podrán entrar ninguno preso. En conclusión, el tema de la criminalidad no se soluciona en el Perú con más prisiones preventivas, ni con el endurecimiento de penas. No es que sea ultragarantista, sino que es una ecuación simple, porque la pena o el delito tiene matices sociales. A mayor pobreza, a mayor insatisfacción, a mayor falta de expectativas, a mayor falta de realización, mayor criminalidad. Entonces es un tema social. En el Perú, desde mi percepción, faltan criminólogos, en el Perú faltan especialistas en el tema que puedan entender el problema del delito, el problema de la criminalidad. No es el endurecimiento de penas, sino es el uso abusivo y extensivo de la prisión preventiva. El éxito de un proceso penal, lo subrayo, el éxito del proceso penal no es una prisión preventiva. El éxito del proceso penal es una sentencia debidamente motivada al final del juicio oral, donde sea justificada en estándar de certeza la pena o la absolución, ¿no? Entonces, los reos, como bien lo dice las comisiones pastorales en las cárceles, tienen, digamos, tienen su propia identidad, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Por el hecho que su condición jurídica de preventivos dejen de ser personas. Reclusión no es exclusión, como lo dice el sumo pontífice. Y entendiendo que las cárceles tienen estos problemas, me pareciera que el problema de los preventivos es más agudo aún, se nota con mayoría, se nota de una forma muy intensa la ausencia del Ministerio de Justicia y de la INPE. El problema de la INPE es que no puede, de alguna forma, controlar la población que maneja. El gran fracaso de la pena o del delito, el gran fracaso de la pena o del delito es que el INPE es el último eslabón que interviene, porque fracasa la familia, fracasa el barrio, fracasa las instituciones socializadoras, interviene el Ministerio Público, interviene el Poder Judicial, y al último llega la INPE, y donde la INPE no puede hacer nada más que darle una estancia como están las. Entonces, en resumidas cuentas y en conclusión, el problema de la criminalidad en el Perú no se soluciona con más prisiones preventivas. No hay que caer en ese discurso populista y demagógico que solo agrava la situación de la criminalidad. Es trabajo de prevención, es justamente la criminología, y justamente es lo que falta en este país. Prevención para que el crimen no pueda estar en estos picos, manifestarse de estas formas que solo expresa la ausencia del Estado, porque cuando alguien tiene una condena es que el Estado no llegó a él de alguna forma. Eso es en conclusión mi ponencia el día de hoy. Para cualquier consulta o interrogante que tengan a bien hacerme, dispuesto. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Víctor, con la interesante ponencia sobre. Vamos a continuar con los comentarios del profesor Wilfredo Pedraza, quien primero presento. Él es abogado especializado en Derecho Penal, Penitenciario y Derechos Humanos. Tiene conferencia en el penitenciario INPE 2 veces, y también ha sido ministro del Interior. Para los comentarios sobre la primera ponencia, el profesor cuenta con 20. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias en primer lugar a los organizadores de este coloquio
Felicito a la universidad por seguir promoviendo estos eventos porque permiten un desarrollo académico, la interacción entre los alumnos, estudiantes, muy importante. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a este coloquio. Voy a comentar entonces la ponencia del participante Víctor Alfonso Lazo Patiño. Él ha presentado un texto relacionado con la prisión preventiva. Y de comienzo, leyendo su texto, la introducción, diría, pone o enmarca correctamente lo que ha sido la continuidad del trabajo en ese texto. Víctor señala en la introducción, en la sumida de su presentación, que a pocos años del bicentenario en nuestra república, emerge en el país, dice Víctor, un populismo penal persistente en que la solución a la inseguridad ciudadana descansa en el uso abusivo y extensivo de la prisión preventiva, enarbolando máximas como drasticidad en las penas, cero tolerancia, o en algunos casos, la crítica exacerbada a los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia y la integridad personal. Esa cita, que es literal, reitero, grafica un poco el pensamiento de Víctor en esta materia. Y es que, sin la menor duda, esas primeras líneas muestran con alguna crudeza la situación lamentable de la prisión preventiva en nuestro país, que, hay que decirlo, no es un factor único también en nuestro país, sino es un fenómeno que invade la región, empujado por dos temas que ha mencionado Víctor: el populismo penal y el mecanismo fácil de recurrir a la prisión preventiva para argumentar una lucha eficiente contra la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana. De manera que ese es el estado de situación. Uno de los aspectos que yo resalto de este trabajo es que se destaca que el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran privados de libertad tiene que ver con la construcción normativa de los gobiernos democráticos que se acentuó desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos allá en 1948. De hecho, desde entonces se han aprobado, suscrito y adherido la mayoría de países en el mundo conjunto de normatividad del derecho internacional de los derechos humanos, que ha tratado con mucho esfuerzo de ponderar la situación de los privados de libertad, cualquiera fuera su situación jurídica. Lamentablemente, los resultados hasta hoy no han sido los adecuados. Hay un marco normativo correcto, diría bastante garantista, las reglas mínimas para el tratamiento de los privados de libertad, para citar solo uno de ellos, y además un conjunto de normas internas en cada país orientadas hacia el tratamiento penitenciario y por tanto un abandono de una típica prevención general negativa que lamentablemente no han dado resultados. Y por eso resalto también que en el trabajo se hace referencia a que estos fenómenos que hoy empujan mucho la delincuencia en el mundo y que se ha venido a denominar inseguridad ciudadana, constituyen probablemente uno de los factores que más empujan el uso de la prisión preventiva para a mayor seguridad ciudadana. Pero esa afirmación no tiene en verdad asiento en algún estudio empírico que demuestre esa relación, esa ecuación correcta.
a más cárceles, más seguridad ciudadana. Personalmente, estoy vinculado a cárceles hace muchos años. Yo no he encontrado una asociación válida para justificar esa expresión. Más cárceles, más seguridad ciudadana. Yo diría más bien que el fenómeno es al revés, porque ya lo ha señalado y en el informe de Víctor se menciona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado un texto en 2013 y hace apenas un año sobre los excesos de la prisión preventiva en la región. Y por supuesto Perú tiene un capítulo bastante relevante. Las declaraciones de emergencia del sistema penitenciario nacional, que también Víctor recuerda del año 2017, ese paquete de normas que luego se han venido aplicando para el sistema carcelario, no ha cambiado un milímetro la situación carcelaria. ¿Por qué? Diría básicamente porque las emergencias que en los últimos 20 años han sido 10 o 12 aproximadamente, solo responden a coyunturas de emergencia temporal. Me refiero a algún acto de motín, algún evento violento que justifica una respuesta contingente de la autoridad de turno y que en consecuencia declara en emergencia el tema carcelario como si eso fuera un mecanismo automático para resolver los grandes e históricos problemas de la cárcel. De hecho, esa declaratoria de emergencia que no tienen continuidad, que no han tenido presupuesto, que no han sido planificadas sobre la base de metas de mediano y largo plazo, no tienen ningún resultado real. Estamos formalmente con un sistema penitenciario nacional en emergencia, pero eso ha significado casi nada en términos de mejorar las condiciones de detención de las cárceles en nuestro país. Víctor también menciona, y concuerdo, que el problema en las cárceles es multicausal. Y el ponente dice en esos términos que en las cárceles no hay respeto a las leyes, no se respeta la Constitución, porque están todos juntos, internos, condenados y preventivos, y evidentemente en este contexto la prisión cautelar crea más problemas de que aquellos que se pretende resolver. Y concuerdo con esa expresión, solo yo haré un matiz. Ciertamente, no hay respeto a las leyes, no porque no se quiera respetar, sino porque las condiciones de detención, el exceso de sobrepoblación, la alta demanda y el colapso de los servicios básicos en las cárceles no lo permiten. En ese sistema, y especialmente en los grandes penales, más allá, o digo, penales que tienen más allá de 2.000 internos para adelante y que están hechos para infraestructuras bastante pequeñas, las personas tienen que sobrevivir. Sobreviven básicamente acatando las reglas de la prisión, que no es exactamente el respeto a las leyes ni el respeto a la Constitución. Y por eso es importante mencionar que una privación de libertad, como aparentemente y de muy buena fe el ciudadano común y corriente asume que es una respuesta del Estado frente a la comisión de un delito, no es simplemente pues eso. Una privación de libertad no simplemente significa una respuesta del sistema penal frente a quien delinquió. Se presenta mucho más. Se presenta para el afectado seguramente la pérdida del trabajo, seguramente un distanciamiento material real con su familia, representa una estigmatización por la privación de libertad, pero especialmente representa un proceso de deterioro de su salud física y mental. ¿Por qué? Porque las cárceles lamentablemente no están en condiciones de ofrecer condiciones mínimas razonables, estándares razonables que hagan compatible una detención temporal con alguien que está privado de libertad en su condición de inculpado, por ejemplo. Es grave afirmar que el Estado no está en condiciones de garantizar la seguridad
personal ni la integridad de un privado de libertad que está detenido por mandato de un agente estatal, de un juez. Esa afirmación es sumamente grave, pero exactamente esa es la absoluta realidad. Y yo diría entonces que el efecto más delicado de un exceso de la prisión preventiva no pasa solamente por el distanciamiento que el interno tendrá, por razones obvias, de la familia, no pasa necesariamente por la incomodidad que genera el estar en prisión, sino pasa porque los procesos de criminación interna, el proceso de prisionización, para hablar en términos de la criminología, es tan intensa que es probable que la ciudadanía, que se supone pretende que ese hombre que infringió una ley vaya a prisión y se resocialice, probablemente salga mucho más vinculado al delito que el momento en el que ingresó. Y creo, por tanto, que combatir la inseguridad ciudadana usando exacerbadamente la prisión preventiva produce exactamente un efecto contrario. La prisión es una realidad y es incontestable. En el mundo, el uso de la prisión se ha incrementado en los últimos tiempos. Hay muchas explicaciones que no nos toca analizar en este momento. Y por supuesto, me parece válido utilizarla. En ocasiones es un mecanismo de prevención. Es una forma de contención en protección de la colectividad. Pero cuando ese uso es absolutamente excesivo, cuando la prisión preventiva sobrecarga el sistema colapsado históricamente, cuando no se entiende que el efecto verdadero de la prisión es reproducir la subcultura carcelaria, entonces estamos mirando o apuntando mal. Sería fantástico que el uso de la prisión resuelva la seguridad, pero no ocurre así. Mi impresión, por lectura, pero por vivencia personal además, por mi tránsito por las cárceles, es que las prisiones generan, y como todo el mundo lo denuncia, generan estigmatización, pero generan reproducción de la cultura carcelaria. Y esa reproducción de la cultura carcelaria se traduce en personas con mayor vocación delictiva al egresar de la prisión. Y por eso su utilización tendría que ser reservada, limitada. Y por eso también el uso de la prisión, especialmente para jóvenes, para primarios, para preventivos, tendría que ser, como siempre se ha dicho, un mecanismo excepcional, derecho penal de última ratio, pero lamentablemente no ocurre así. Yo tengo la certeza absoluta que un detenido preventivo que no tiene una clara vocación por el delito y que está en una prisión, terminará seguramente mucho más conectado con la subcultura carcelaria como consecuencia del proceso deteriorante que genera una detención en las condiciones que hoy nuestro país ofrece a quienes están privados de libertad. Hemos dicho siempre, y lo reitero, que las cárceles en realidad son instancias que reproducen violencia por su propia naturaleza. En la cárcel todo cuesta. Y decía Víctor, lo peor que puede pasar a un interno es no tener recursos. Y claro, la mayoría no lo tiene, porque el sistema es altamente selectivo. La mayoría no tiene recursos. Y entonces recurren a múltiples circunstancias afectando su propia integridad para sufragar costos que suponen una detención. En ese contexto, si la cárcel reproduce violencia, si la cárcel estigmatiza, si la prisión reproduce la subcultura carcelaria, resulta absolutamente ilógico seguir promoviendo el uso de la cárcel para combatir la inseguridad. Creo que un joven de 18 años, de 19 años,
que está en prisión por 2 o 3 años y que luego sale, y que está obligado en la prisión a vivir bajo los parámetros de la cultura carcelaria, es decir, la subcultura carcelaria, es decir, aquellos valores que en libertad no quisiéramos que los tenga, va a salir con vocación para el delito y probablemente continúe delinquiendo por los próximos 30 o 35 años más. Es decir, formamos personas en esa perspectiva de vocación delictiva. Y por eso, para concluir, concuerdo con la ponencia con que el uso de la prisión preventiva tiene que ser un factor excepcional, tal cual ya lo ha señalado. Lo han señalado múltiples casaciones de la Corte Suprema, lo han señalado acuerdos plenarios que establecen requisitos sumamente rigurosos, pero que por razones que a veces no se conoce, ni se explica, ni se sustenta, nuestros jueces los ignoran, pese a tener alguna obligación de seguir los lineamientos o en todo caso de sustentar las razones por las cuales no siguen los lineamientos de esos plenarios. Creo que la prisión preventiva constituye un factor entonces que hoy sobrecarga el sistema penitenciario en las condiciones que lamentablemente el sistema hoy ofrece. Es decir, atención de salud, servicios básicos sobrecargados, pero especialmente intensa violencia interna que se traduce en la reproducción de elementos vinculados con la subcultura carcelaria, que genera sin duda un efecto absolutamente negativo en la colectividad, porque lo que hacemos es formar quizás futuros delincuentes. Muchas gracias y me quedo aquí. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Solo quisiera recordar al público, a los participantes, que las preguntas las vamos a ir recogiendo para el final de la sesión. Entonces, ahora, para continuar, ya contamos con la presencia de Natalie Zubia. Ella nos va a presentar el tema del consentimiento como eximente de responsabilidad penal. Y Natalie, como les mencionaba en un inicio, es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudiante de la Maestría Convención en Ciencias Penales en la misma casa de estudios. Natalie, adelante, te doy pases y te doy un momento para que puedas compartir tu presentación también. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Okay. Sí, sí se te escucha, Natalie. Ya, voy a compartir un ratito esto para que no haya un poquito de interferencia. ¿Se puede ver? Todavía no. Ahora sí, ya está compartiendo. Ya, ok, genial, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Natalie Zubia, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad voy a hablar respecto a lo que es... lo que pasa es que no puedo compartir porque si no se me va a cortar un poco lo que es el Wi-Fi, por eso que lo pongo así. Bien, voy a hablar sobre el tema de la figura del consentimiento como eximente de responsabilidad en el derecho penal peruano, hacia la despenalización de la eutanasia. Bien, con fecha 7 de febrero del presente año, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo, un recurso a través del cual se solicita al Estado peruano pues, reconocer el derecho a la muerte asistida a la ciudadana Ana Estrada. En ese sentido, en nuestro país, la acción de finiquitar la vida de una persona que lo solicita, ya sea de manera expresa y consciente, a efectos de poner fin a sus intolerables dolores, se encuentra tipificado en el artículo 112 del Código Penal. Como se puede observar, una de las figuras relevantes en este delito es la figura del consentimiento, emitido por el interesado.
Respecto al consentimiento, cuando hablamos, vamos a hablar respecto a esta figura, nos vamos a remontar a la época romana, en donde nos manifiesta lo que es la frase nulla inuria est, qua involentium fiat, que significa lo que se realiza con la voluntad del lesionado no constituye delito. Esta se convierte en la máxima jurídica volenti non fin inuria, que significa frente a aquel que lo quiere no tiene lugar ningún injusto. Es allí donde se empieza a vislumbrar pues uno de los primeros luces respecto a lo que es la figura del consentimiento y cómo este guarda su relación con la ubicación sistemática dentro de la teoría del delito y también con la concepción que se tenga del bien jurídico. Ahora, si se tiene una concepción un poco más, por así decirlo, liberal, se prestaría relevancia al consentimiento, caso contrario se prescindiría del mismo. Cobo del Rosal en su momento señaló que el mayor predominio de los derechos individuales va a corresponder al más estricto derecho penal liberal. En ese sentido nace una duda. Si el Estado tiene la potestad para sancionar una conducta, pero los alcances de esta última han sido consentidas por parte del particular, ¿sería legítimo que el Estado intervenga en su esfera de libertad para protegerlo cuando no lo desea? Si partimos de la base de que la existencia de un Estado social y democrático de derecho, pues esto implica, digamos, la racionalidad en las facultades derivadas del jus poniendi y de la existencia de ciertos límites al mismo. En ese sentido, habrá que determinarse los límites de relevancia de la voluntad del particular y la propia concepción que se tiene del bien jurídico. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del consentimiento, se va a entender primero por el consentimiento como el permitir una cosa o el condescender a que se haga. Honing ya había mencionado en su momento que entiende por consentimiento la expresión de la conformidad de una conducta que es inminente de otro, de un tercero, que el declarante de su conformidad, es decir, del interés que el interesado puede impedir. De ello se coligen dos cosas. Uno, que el accionar va a ser realizado por otro y que el que emite el consentimiento tiene que estar facultado para ello. Ante esto nacen dos teorías, la teoría diferenciadora del consentimiento y la teoría unitaria del consentimiento. La teoría diferenciadora del consentimiento lo va a dividir a esta figura como una causa de tipicidad y como una causa de justificación, entendiéndose como causa de tipicidad como un acuerdo y conformidad en donde se dice que si el titular del bien jurídico emite su voluntad, la acción carecería de relevancia penal. Y usualmente esto siempre sucedía para delitos como eran los delitos contra el patrimonio o contra el allanamiento de morada, por así decirlo. Mientras que cuando se consideraba como una causa de justificación, se le llamaba ya ahí consentimiento en sentido estricto y se decía que, digamos, el ataque al bien jurídico se produce sobre bienes de los que si bien el interesado puede disponer, la lesión no va a desaparecer. Y esto usualmente se daba en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Sin embargo, no se llega a fundamentar exactamente, no se entiende cuál es el fundamento para hacer esta división de los bienes jurídicos, los cuales, es decir, que se consideran lo suficientemente relevantes para ser considerados por el Estado como, pues, bienes, por así decirlo, de la comunidad. ¿Y por qué? Porque el Estado, a pesar de, digamos, de la voluntad del titular de bien jurídico, no tomaba en consideración ella y simplemente traspasaba. Ante ello nace lo que es la teoría unitaria del consentimiento en los años 70 aproximadamente, en donde se dice que esta figura debe ser considerada como una causa de tipicidad, es decir, que cuando el interesado, el titular del bien jurídico, va a emitir su consentimiento, esto va a hacer que no se lesione ningún bien jurídico y por ende se va a decir que la conducta pues vendría a ser atípica. Ante ello, para que el consentimiento pueda ser considerado válido, tiene que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es la capacidad del titular del bien jurídico, esto es, que le permita advertir al interesado el significado y las consecuencias que tienen en su consentimiento. Dos, el tiempo, esto es, que tiene que ser realizado ex ante a la realización de la conducta y se tiene que mantener durante todo el tiempo hasta su ejecución. Hasta ese momento, esta conducta puede ser revocable. Posterior a ello, vendría a ser considerado como un perdón, pero no contaría con relevancia. 3, que esté libre de vicios, es decir, no concurra error, engaño, violencia, amenaza. Y 4, reconocibilidad del consentimiento por el agente. Esto es que el consentimiento tiene que ser manifestado, no solamente se puede quedar en un pensamiento, y que el tercero, quien va a realizar la acción, pueda reconocer esta manifestación. Y 5, el consentimiento informado. Esto más que todo se da en los casos médicos, en donde el interesado tiene que tener pues, toda la información para poder emitir su consentimiento de manera correcta. Bien.
Respecto al tema ya de la eutanasia, entrando en este tema, la idea de que la muerte pueda ser, representar, por así decirlo, un alivio a las personas que sufren intolerables dolores y que además son enfermos terminales, pues no es nueva. Y esto guarda mucha relación con la que es la vinculación con la llamada muerte digna o derecho a la muerte en condiciones dignas, entendiéndose esta como aquella muerte que es deseada por una persona, se produce asistida de todos los alivios y cuidados paliativos médicos adecuados. Así, en ese sentido, esta muerte digna es el hecho y derecho a finalizar la vida voluntariamente sin sufrimiento propio de género. Si bien la muerte digna no se encuentra en la Constitución, se podría decir que se puede colegir del artículo 3, dado que ésta cumple con los requisitos de un derecho denominado como son la fundamentalidad, la especificidad normativa y la adecuación constitucional. Bien, etimológicamente la eutanasia se va a entender como una buena muerte, pero uno de los conceptos es que es la producción de la muerte sin sufrimientos realizados por razones humanitarias a requerimiento del interesado, que sufre una enfermedad incurable o una enfermedad irreversible, ¿no? Y que desea poner fin a sus sufrimientos. Si bien este es uno de tantos conceptos, la OMS ya ha señalado en su momento de que no existe un concepto exacto de lo que es eutanasia, sino que esta va a depender de cada caso en concreto. Sin embargo, de todas las concepciones se ha podido sacar ciertos elementos comunes, tales como que exista una voluntad clara del paciente de que se acabe con su vida, la irreversibilidad de su enfermedad, obviamente, por ende, hay una falta de alternativas y que obviamente padezca sufrimientos intolerables. En ese sentido, vamos a hablar de la disponibilidad del bien jurídico en el artículo 112 del Código Penal. El principal problema que se plantea respecto a la protección, digamos, penal de la vida es si el titular del bien jurídico puede disponer de esta o no. Ya el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la vida, de lo cual se infiere que existe un deber por parte del Estado para proteger la vida humana y respetarla. Sin embargo, si bien el Estado ostenta un deber, este no ostenta un derecho para la protección de los bienes jurídicos. En ese sentido, no podría intervenir si es que el titular, es decir, si es que el interesado decide no hacer uso de él, sino simplemente decide renunciar. Es así que van a ser una pugna, una lucha entre lo que es el principio de autodeterminación individual y lo que es la intervención por parte del Estado. Asimismo, también es necesario precisar que el bien jurídico, al fin de cuentas, es un bien jurídico individual. Esto es que va a ser decisión de cada persona, pues en concreto, que le corresponde a cada persona en concreto, no pudiendo existir, pues reitero, una obligación por parte del Estado para que se mantenga, digamos, del Estado de la voluntad del propio titular del bien jurídico. Más aún porque la justificación de esta protección de los bienes jurídicos se fundamenta en que esta va a asegurar las condiciones mínimas de la libertad del individuo. Y por ende no podría existir pues ninguna colisión entre libre disposición y bien jurídico, porque este último se encuentra dentro del primero. Si bien el numeral 1 del artículo 2 de nuestra Constitución señala el respeto a la vida, no nos dice nada de la posibilidad o imposibilidad de disponer del bien jurídico. Por ende, se podría entender que sí existe una disponibilidad, ya que caso contrario, pues el Estado estaría imponiendo como que una obligación de vivir. Kaufman en su momento señala que el individuo tiene obligaciones frente a la comunidad, pero solo en tanto éste vive. Pero ello no sucede, es decir, no tiene frente a la comunidad la obligación de vivir. Problemática en torno a la relevancia del consentimiento en la eutanasia. Y como ya lo he mencionado, se considera que el bien jurídico es un bien jurídico indisponible, es decir, bien jurídico vida, y que solo se puede disponer de este bajo ciertos criterios. Pero ¿qué sucede en los casos en donde una persona que ostente una irreversibilidad de su enfermedad, por ende que no tenga alternativas y que esté bajo sufrimientos intolerables, manifiesta de forma clara y libre que desea acabar con su vida? Esto ¿es acaso posible que se le dé la relevancia necesaria al consentimiento emitido por el titular del bien jurídico para que un tercero pueda interferir en su esfera en aras de salvaguardar su derecho a la libertad, a la dignidad e incluso a la muerte digna, y por ende no se genere ninguna vulneración a un bien jurídico? Personalmente creo que sí. Tanto, digamos, el derecho a la vida como el derecho a la libertad son, digamos, derechos subjetivos relativos fundamentales. En ese sentido, los ciudadanos tienen el derecho a ejercerlos, y tanto, más que todo, el derecho a la libertad, que está relacionado al derecho a la salud y a la vida. Como ya lo he vuelto a mencionar,
El Estado tiene el deber de proteger el derecho a la vida, efectivamente sí, pero esta obligación no podría ser desplegada debido a que este pues, no ostenta ningún derecho para proteger los bienes jurídicos, sí un deber, pero no un derecho, sino solo la obligación de protegerlos frente a ataques no requeridos. Y esto no sucede en los temas o en las situaciones de eutanasia. ¿Por qué? Porque aquí no hay exactamente un ataque, porque es el titular del bien jurídico quien está consintiendo este actuar. Y como conclusión, y para tratar de acortarlo en el tiempo estipulado, la disponibilidad de la vida en situaciones pues, específicas como es el tema de eutanasia ya se ha tocado a lo largo de mucho tiempo. En nuestro caso, en el Perú, este procedimiento se encuentra proscrito por nuestro Código Penal. Sin embargo, tal y como ya lo hemos tratado de explicar, pues se considera que no sería merecedora de una pena, dado que se está actuando con el permiso del titular del bien jurídico. La intervención de un agente, ya sea médico, personal de salud, en una esfera ajena consentida por el legitimado, es decir, por el interesado para otorgarle este enfermo terminal, no debería ser sancionado, dado que supone pues, un despliegue de este mismo, es decir, de la expresión de su libre desarrollo, ¿no? En ese sentido, no habría, digamos, ningún bien jurídico estaría siendo lesionado. Aunado a ello, el exigir a una persona que se encuentre atravesando una situación y que desee poner fin a su propia vida, ¿no? Asumir conductas como el soportar dolores físicos e incluso psíquicos, sin tener la oportunidad de renunciar a su derecho a la vida, desplegando así su propio autodesarrollo, pues no correspondería a lo que es con el marco de una democracia. ¿Se establece un derecho a vivir? Sí, pero no un deber de vivir. El validar la eutanasia implicaría la aceptación por parte de la sociedad del principio de autonomía de una persona, lo cual pues va a significar el respetar las decisiones que nosotros no compartimos. Por ahora, eso es todo. Muchas gracias, Nathalie, por presentarnos este interesante tema también sobre el consentimiento como eximente de responsabilidad penal. Ahora vamos a continuar y de igual manera con los comentarios del profesor Wilfredo Pedraza, también por el mismo periodo de tiempo. Adelante, profesor. Muy bien, gracias, Denise. Bueno, en primer lugar, saludar la ponencia de Nathalie Zubia, quien nos ha presentado un trabajo que ha titulado La figura del consentimiento como eximente de responsabilidad en el derecho penal peruano hacia la despenalización de la eutanasia. Nathalie es estudiante de la Universidad Nacional de Marruecos. En primer lugar, me parece muy interesante el tema, bastante actual, muy controvertido, sin duda. Es un estudio que pone en debate un tema sensible que tiene muchas aristas, discusión entre derecho y principios, ética, moral, religión, etc. En cualquier caso, Nathalie nos está presentando un trabajo que tiene que ver con la eutanasia, es decir, con el acto de consentir y solicitar que le practiquen una eutanasia activa a su pedido y de esa manera acabar con la vida en razón a padecimientos como consecuencia de una enfermedad irreversible que no se puede manejar. En su texto, Nathalie señala que una referencia normativa en este tema puede estar en el artículo 20, inciso 10 del Código Penal, que establece como eximente de pena el consentimiento de la víctima cuando ocurre algún comportamiento típico. Y nos pone como ejemplo de entrada un caso que todos seguramente recordamos. El caso de la ciudadana Ana Estrada, que la Defensoría del Pueblo lo tomó para sí, planteó una acción de amparo que está en trámite a comienzo de pidiendo al juez
a usted, Ana Estrada, que en su momento y cuando ella lo estime, como consecuencia del deterioro de la salud que ya ella tiene, lamentablemente, pueda decidir el momento de fallecer. Obviamente, esa decisión supone la intervención de otra persona, de un médico, de un proceso que le quite la vida. Pero Nathalie también nos recuerda que en la acción de quitar la vida de una persona está prevista como delito en el artículo 112 del Código Penal. El artículo 112 del Código Penal tipifica el delito de homicidio piadoso y sanciona a quien acaba con la vida de una persona a su solicitud porque era inmanejable dolores como consecuencia de una enfermedad irreversible y se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años. En realidad, la discusión de la eutanasia es una discusión amplia, compleja, que está inserto en discusiones de la doctrina penal, colisiona sin duda el derecho penal liberal, como ella misma la reconoce, el derecho clásico, el totalitario, pero creo que es esencialmente una discusión de política criminal, porque penalizar o no el homicidio piadoso, es decir, autorizar o no la eutanasia, diría que es una opción de política criminal y obviamente una discusión de política criminal asentada en una discusión ideológica, en una discusión de principios, de alto contenido religioso, de coyuntura, por supuesto, y de la formación de quienes toman las decisiones en un país en ese contexto. Pero no creo que se trate de un asunto de potestad punitiva del Estado, que está ahí incólume, sino de una opción, si se debe penar o no se debe penar. Y creo que las razones por las cuales no tendría que sancionarse una eutanasia, con los requisitos y la seguridad que correspondan, responde, como muy bien Nathalie lo menciona en su trabajo, debería sustentarse en el desarrollo de la libertad individual de las personas, en la capacidad de autodeterminarse. Y ese ejercicio de la libertad individual personal tendría que alcanzar incluso a la vida, a esos bienes jurídicos trascendentes que expuestos en contexto determinado resultan afectando quizás otros valores fundamentales, otros principios que en el tiempo van asumiendo forma, como por ejemplo el derecho a una muerte digna. Está muy claro para mí que el derecho es dinámico y en los últimos tiempos se han ido acuñando nuevos derechos. El derecho a la verdad, a propósito de la pandemia, el derecho al acceso al Internet, por ejemplo, como un tema absolutamente fundamental. Y en ese contexto, por supuesto, el derecho de decidir cuándo una persona debe de fallecer en caso tenga un proceso de salud que deteriora, que causa intenso dolor, que no tiene cura y que en consecuencia se busca esto que en la doctrina se llama, y así lo ha expresado Nathalie, un proceso de fallecimiento con dignidad. No es nuevo, en Europa hay estas clínicas que se denominan clínicas de la buena muerte, que no son sino sistemas de salud que disfrazan procesos de eutanasia pasiva con tratamientos, no curan, en ocasiones apuran el procedimiento y que en consecuencia lo que hacen es básicamente
atender ese periodo final de la vida con la mayor dignidad posible. Pero ciertamente ese es un mecanismo que tiene mucho costo y que por tanto la mayoría de las personas están impedidas de acudir. Es un proceso que se reduce a un pequeño grupo de personas, reitero, por los altos costos y que en consecuencia, disfrazados con la atención clínica de salud, pues exponen o realizan procesos de eutanasias disfrazadas, reitero, en la atención de salud. Si la eutanasia vinculado con el consentimiento es o no una causa de justificación o es una expresión de atipicidad, tema que Natalie trata de un modo interesante en su trabajo, de hecho es una discusión que pertenece a la dogmática penal. Desde mi punto de vista, consentir una buena muerte es una forma de ejercer el derecho de la libertad individual y que al generar consentimiento, pues tendríamos que estar, yo diría, en un espacio más bien de atipicidad y no de una causa de justificación. Obviamente estoy refiriéndome a un escenario con un marco jurídico adecuado, no en este momento en nuestro país. Si yo considero la disposición de un bien jurídico de libre disposición, como es el patrimonio, el honor, la libertad individual, la libertad sexual, y en ese contexto, por ejemplo, la vida se constituye en un bien jurídico de libre disposición bajo ciertos presupuestos, pues ese consentimiento, desde mi punto de vista, supondría una causa de atipicidad. No puede calificarse como homicidio, algo que yo permito y que la norma me permite disponerlo. Obviamente, ese consentimiento, como muy bien lo ha señalado Natalie también, tiene que ser un consentimiento informado, ex ante, antes de la acción, y no puede provenir de un error. Ese consentimiento tiene que ser claro, incontestable, de manera tal que, siguiendo la lógica de los países que han adelantado en esta materia, la muerte digna tendría que estar sujeto a un conjunto de seguridades que se traducen, de hecho, en la certeza de la petición, en la constatación de que existe un sufrimiento insoportable, en la perspectiva de que no haya mejora en la atención de salud, no hay solución médica, el mal es irreversible, genera alta aflicción en el paciente, hay opiniones independientes que confirmen el diagnóstico y que, por supuesto, este proceso finalmente se someta a un procedimiento profesional, tal cual lo exige y lo dice Natalie, por ejemplo, Holanda, o especialmente Holanda, que es el primer país que aceptó formalmente la eutanasia. Desde mi perspectiva, invocar el marco constitucional en nuestro país e invocar también el artículo 20, inciso 10 del Código Penal, resulta insuficiente para revertir la contundencia del tipo penal que está previsto en el artículo 112 de nuestro Código. Es decir, creo que es muy complejo hoy argumentar atipicidad y mucho más una causa de justificación para decir que en tanto el inciso 10, el artículo 20, exime de pena a aquella persona que realiza un acto con el consentimiento del titular del bien jurídico, resulta muy complejo construir un discurso para, sobre esa base del consentimiento, decir que, por tanto, el artículo 112 que tipifica el homicidio piadoso resulta inaplicable.
Me temo que en nuestro país es imprescindible un marco normativo autoritativo que permita disponer de ese bien jurídico, de ese pedacito de vida que aún queda, y que solo entonces ese inciso 10 del artículo 20 del Código Penal podría funcionar perfectamente. En lo que a mí corresponde, no es que me dé igual si es una causa de justificación o una atipicidad. Me queda claro que es una causa de atipicidad, pero la discusión, como en muchas otras instituciones, está ahí en la doctrina. No creo que sea una causa de justificación, y Nathalie lo dice con claridad en la investigación, porque las causas de justificación normalmente, usualmente, suponen un conflicto de bienes y una opción luego de una ponderación de esos bienes. En este caso no hay ninguna ponderación. En este caso el titular del bien decide acabar con su vida por las condiciones que antes hemos señalado. Creo que queda en nuestro país, y con eso termino, todavía un camino largo que recorrer en una discusión que, reitero, tiene que ver con un conjunto de valores y que exceden sin duda del marco estrictamente del derecho penal. Es, de nuevo, una opción de política criminal que se irá desarrollando conforme se van discutiendo otros temas, pero sin duda promover espacios de libertad, de autodeterminación en esa etapa final de la vida me parece un tema de absoluta dignidad. Y yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, profesor. Gracias por sus comentarios. Ahora vamos a continuar con la tercera y última ponencia. Esta es una exposición que viene desde México con Ian Duarte. Él es egresado de la maestría de Derecho de la Universidad Iberoamericana del Campus Tijuana, Baja California, México, y socio de la firma Lion Strategy Group. Él nos va a presentar el tema del análisis antipositivista del derecho a la salud y el trabajo. Adelante, Ian, nos vas a compartir tu presentación, te doy un momento y también tienes entre 10 a 15 minutos para tu exposición. Hola, ¿qué tal todos? Nada más para confirmar si me escuchan. Ian, creo que el audio está. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primeramente quiero agradecer a todos un agradecimiento a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a los organizadores y participantes del cuarto coloquio de estudiantes de Derecho y al profesor Wilfredo Pedrosa Sierra. Comparto mi pantalla. Un segundo. Ok. ¿Se ve? Sí se ve. Ok. Bueno, mi tema es el análisis antipositivista del derecho a la salud y del trabajo médico. Este trabajo lo vengo trabajando desde un año atrás. Inicialmente solicité por transparencia aquí de Baja California respecto a las ciudades que hay aquí del Instituto Mexicano de Seguridad Social de cuántos asuntos tenían en relación a responsabilidad médica, que era mi interés inicial para investigar mi protocolo. Y pues con la sorpresa que me di que la mayoría de los asuntos pues que tenía aquí el IMSS eran laborales. Esto pues me dio a investigar más de pues cuál, porque sí, desde luego hay muchos casos de responsabilidad médica. Primera impresión pues fue de por qué no se reflejan aquí en los asuntos del IMSS. Aparecen más asuntos en cuestión laboral y pues me dio pie a investigar un poco más acerca del asunto y pues bueno, pues vino el tema del COVID-19 y pues también sucedieron bastantes cosas.
Entonces es cuando le empecé a dar un poco más interés al tema, más enfocado hacia el COVID-19. Y pues claramente mostró pobres condiciones laborales hospitalarias que se vivían a lo largo de todo el país, aquí en México. La mayoría de los casos, muchos médicos que se pertenecían al grupo vulnerable del COVID-19 tuvieron que pedir juicio de amparo para no presentarse a trabajar, porque los hospitales no tenían medidas sanitarias y pues también pues por el riesgo de contagio, y siendo grupo vulnerable, pues ahora sí que corría pues riesgo su salud. Y pues bueno, este tema del protocolo que fue a investigar sobre cuál es el planteamiento que tenemos que ver si se justifica el fin con los medios. Es decir, ¿debe el Estado garantizar la salud a la ciudadanía a toda costa? ¿O debemos de fortalecer en primera mano la salud de los médicos, como en el caso que comentaba ahorita el COVID-19 con los médicos que pidieron amparo? Y pues bueno, parte del protocolo es enfocarlo hacia análisis antipositivista, que como Robert Alexi y Ronald Dworkin, sí se puede ponderar ambos derechos para pues, resolver este conflicto o este dilema. Déjame ver la pantalla aquí. La pregunta central de la investigación pues, fue de qué manera el sistema de salud de México puede proveer el derecho humano a la salud respetando los derechos laborales de los trabajadores de la salud. Y como su pregunta, pues si se justifica la falta de condiciones laborales para garantizar la salud o viceversa. La teoría antipositivista puede responder para ponderar ambos derechos y qué tanto influye la falta de condiciones laborales en la práctica médica. Esto me recuerda a un caso que vi en 2016. Había un caso de un niño que pues quedó ciego lamentablemente por error médico. El cirujano podía retirar un ojo que pues padecía de cáncer y pues por error médico pues le retiraron el ojo sano. Y pues conozco como historias de médicos que trabajan 36 horas, de que tienen su turno laboral, se quedan en guardia, se quedan castigados y pues evidentemente si un médico trabaja tantas horas, a veces sin comer, pues obviamente si no se encuentra bien en estado de salud o bien físicamente en su hora laboral, pues puede influir en una responsabilidad médica. La justificación de este protocolo, pues desde luego hubo una reforma en 2011 aquí en México respecto a derechos humanos, que fue el artículo primero de la Carta Magna, que se ampliaba la protección de derechos humanos, no solamente los que se encontraban en la Constitución mexicana, sino también en los tratados internacionales que México es parte. Por lo tanto, pues esto cambia la relación entre el médico-paciente, entre el Estado que garantiza la protección de salud a la ciudadanía o a todas las personas, y la relación laboral que hay entre el hospital público o privado y el médico. La hipótesis es el que hice, pues fue el sistema de salud no está apto laboralmente para proveer el derecho a la salud en cumplimiento con la reforma de la Constitución de 2011, es decir, derechos humanos, por lo que existe una insuficiencia en el ejercicio de presupuesto para las plazas laborales en relación con la cantidad de pacientes por médico en los hospitales y por horas laborales, así como recursos para su ejercicio. Esto pues es un tema sonado aquí en México, pues que hacía falta insumos, más ahorita en el tema de COVID-19, falta insumos médicos, faltan de medicamentos, pues requerían de más médicos para tratar a los pacientes porque no eran suficientes, y pues desde luego ahora sí que los que terminaran batallando un poco más pues son los médicos para ofrecer su servicio. Mi marco teórico pues fue el protocolo se centra en análisis desde el punto antipositivista de Robert Alexi y Ronald Dworkin, junto con una fórmula del peso de Robert Alexi. Se centra también en el estudio del uso naturalista con la deontología médica y bioética, así como las revoluciones que ya existen en México con el dispositivismo. Todo eso es para ponderar el dilema que hay entre el derecho humano a la salud y al trabajo del personal médico. Y bien, hice un ejercicio respecto a la fórmula del peso, y cómo ponderar esta situación. Y pues menciono aquí en el protocolo que hice
primeramente no hacer énfasis. La fórmula del peso es una teoría que hace Robert Alexy para ponderar dos principios o derechos humanos. En esto, pues, hace mención que una valoración de un peso concreto o grado de afectación, es decir, qué tanto peso tiene un derecho humano respecto al otro, que ahí califica si es intenso, medio, leve, 4, 2, 1. Un peso abstracto, que se refiere al grado de importancia respecto al hecho, que también se refiere al intenso, medio, leve, 4, 2, 1. Y a la seguridad de las premisas empíricas, hechos, es decir, si es seguro, se le da una calificación de 1, si es plausible, punto 50, o evidentemente falso, punto 25. Por lo tanto, hago esta ponderación que digo, ante este conflicto, un juzgador puede determinar que ante una emergencia, el derecho a la salud de la población es vital o grave, por tanto le damos una calificación de 4, así como la de no poner en riesgo la vida del médico, igualmente 4, porque estamos hablando de un derecho a la vida. Además, ante un peso abstracto, se puede considerar que resguardar a un médico no pone en peligro la salud de la población. Es decir, por ejemplo, el tema de los que pidieron amparo, los médicos que se encontraban como grupo vulnerable, el hecho de que no vayan a atender al hospital porque pueden poner en riesgo su vida, pues no pone en riesgo la vida de la población. Esas plazas también se pueden cubrir. Por tanto, le damos una calificación de 2 y del médico 4, porque estamos hablando otra vez de su vida. Por último, se puede estimar que apreciaciones empíricas conscientes a la importancia de ambos principios son ciertas. Por tanto, le damos una calificación de 1. En este caso, pues aquí pues ya vemos la fórmula, que es 4 por 2 por 1, vamos a 8, 4 por 4 por 1, 16, 8 entre 16.5, 4 por 4 por 1, 16, y 4 por 2 por 1, 8, 2. Por tanto, el derecho laboral del médico pues tiene mayor peso en relación al derecho a la salud de la población. Parte del protocolo también hago una propuesta que hago porque si regresamos aquí a la forma del peso, estas, lo que yo opino en lo personal es de que esta ponderación pues queda un poco subjetivo a quien está realizando la ponderación. Y esta ponderación pues va a ir pues influido por la moral, los valores que tenga cada persona. Pues ahora sí que el pensamiento ideológico que tenga respecto al derecho, y queda un poco subjetivo o suelto. Se pierde un poco el contexto y cómo fue que se llegó a esa calificación, pues, o ese razonamiento. Por tanto, hago una propuesta que es la tabla HEX, que es, antes de hacer esta ponderación, hacer un catálogo de cuál es tu visión de los derechos humanos. Y de la misma forma, le damos una calificación de vital, medio o leve, que pues igual se puede llamar como si fuera un árbol. Pues tienes la raíz, que es decir, cuáles son los derechos humanos más fuertes, es decir, igualdad, libertad, vida, etc. Los derechos que son como los brazos, que van relacionados a tal derecho humano. Y los frutos, que son pues así que el derecho humano que se viene relacionado del relacionado. Esto para tener un contexto de que, ok, si yo califico que los médicos, pues, que el derecho laboral de los médicos tiene mayor importancia que al de la salud de las personas, pues es porque yo tengo esta visión del derecho, yo tengo esta visión de los derechos humanos, de cuáles son los que vienen acompañados de la persona. Y no hablo de hacerlo de un catálogo rígido, sino flexible. Es decir, esta es mi visión. A lo mejor alguien más puede tener otra visión, pero ya al tener ese contexto, podemos tener un entendimiento de por qué se llegó a ese razonamiento. Y ahora si juntamos a todos los que tienen una visión parecida, pues entonces podemos tener ahora sí una visión más amplia y grupal de cómo están formando sus criterios de esas personas. Y pues bien, esto es todo. Muchas gracias, Ian, por presentarnos tu tema, también bastante interesante, sobre el análisis antipositivista del derecho a la salud y al trabajo. Ahora vamos a continuar con los comentarios también del profesor Wilfredo Pedraza, por un tiempo aproximado de 15 minutos.
Muchas gracias nuevamente. Y mi saludo a Bruno Ian Duarte Andrés, del hermano país de México. Ian nos ha presentado una investigación bastante interesante, extensa, diría muy bien estructurada, sobre un análisis antipositivista del derecho a la salud y del trabajo médico. Un tema, sin duda, muy actual por la coyuntura, en el que nos presenta un aparente conflicto entre dos derechos humanos. El primero, el derecho del paciente a la salud, y el segundo, el derecho al trabajo de quienes prestan los servicios de salud en el Estado mexicano. Pero, sin duda, es una situación que la hemos vivido seguramente todos los países en el mundo en este contexto. Esta investigación parte con una pregunta bastante interesante. ¿De qué manera el sistema de salud en México puede proveer del derecho humano a la salud, respetando los derechos laborales de los trabajadores de la salud? Se pregunta Ian. Se pregunta también, ¿se justifica la falta de condiciones laborales para garantizar la salud o viceversa? Se pregunta, ¿la teoría antipositivista puede responder para ponderar ambos derechos? ¿Qué tanto influye la falta de condiciones laborales hospitalarios en la práctica médica? Interrogantes bastante interesantes, y yo voy a tomar básicamente aquella reflexión que se hace en el estudio, ese análisis que se hace desde la perspectiva antipositivista, que se trabaja a partir de las obras de Alexis y de Ronald Dworkin, como muy bien el ponente lo ha señalado. Es un estudio fino en ese tema. Leer a Alexis no es tan simple, y menos manejar sus fórmulas. Hay que recordar que Robert Alexis es un jurista alemán muy importante por su aporte en la argumentación jurídica, que hoy se usa mucho, la argumentación jurídica vinculada con los derechos humanos y los fundamentos de la filosofía. Es importante por las críticas que hace el positivismo jurídico, y por tanto es un personaje, filósofo, de mucha influencia en nuestra región particularmente. Nuestros jueces han estudiado bastante a Alexis para tratar de incorporar criterios de argumentación en sus decisiones. En ese sentido, utilizar las fórmulas antipositivistas, hacer una ponderación, creo que nos ayuda a fundamentar una argumentación sobre qué debe prevalecer ante dilemas jurídicos: el derecho a la salud o el derecho al trabajo de los médicos. Y obviamente esta ponderación, lo ha dicho el ponente, lo hace a partir de los efectos del COVID-19 en su país. Y es un estudio, por tanto, que lo podemos trasladar también aquí. Los médicos, y en general diría, todos los profesionales de la salud que forman parte de los grupos vulnerables que se podrían afectar con el COVID-19, han tenido amparo para no acudir a los hospitales y, por tanto, hacer trabajo remoto, o, como dice el ponente, resguardarse en casa para protegerse de una infección y quizás de una posible muerte. Ese retiro de ese grupo importante de médicos, ¿afectó o no afectó el derecho a la atención de salud de los pacientes? Y en el contexto de esta ponderación, el ponente concluye que no,
que es absolutamente lícito constitucional ponderar también espacios adecuados para el trabajo que no afectan de modo sustantivo la atención en los centros de salud y que, por tanto, en el contexto de la ponderación, resulta compatible proteger al personal, a los profesionales de la salud y el derecho a la atención de salud de quienes son pacientes. Y me parece entonces una reflexión interesante, tanto más interesante si se usa el análisis antipositivista que promueve Alexis. La tabla Hertz tiene fórmulas complejas que las usa correctamente y, reitero, le permiten al ponente sustentar la validez de la protección del personal médico que ciertamente pertenecía al grupo vulnerable del COVID-19. Una situación parecida ocurrió en nuestro país. Casi el 40% del personal médico y de salud en general dejó los hospitales para hacer trabajo remoto, trabajo de los domicilios. Y la ponderación fue exactamente la misma. No tengo información si aquí se hizo una ponderación de esa naturaleza o básicamente a partir de recomendaciones de carácter médico, mayores de 60 años, médicos o profesionales de la salud con alguna prevalencia de enfermedad que el COVID los podría afectar, presión alta, diabéticos, etcétera, tenían que salir de los hospitales, centro de alto nivel de contagio del COVID, que por tanto se optó por la protección de la salud. Decisión que sin duda resulta muy interesante. Pero además, creo que el estudio que hace Ian nos sirve para hacer analogía respecto a otros temas también. Por ejemplo, no sé si esto pasó en México, pero en nuestro país sí. El grupo de profesionales o servidores públicos más afectados por la pandemia del COVID, además de los médicos, fueron los policías. Hay más de 550 efectivos de nuestra Policía Nacional que han fallecido como consecuencia de prestar servicios policiales en el tiempo de pandemia. En un periodo tan corto, ni el fenómeno del terrorismo, que los afectaba directamente en procesos de esta naturaleza, les afectaba la vida, desgraciadamente, ni ese fenómeno, ni ningún otro fenómeno en el país afectó tanto la vida de nuestros efectivos policiales en ese número y en un periodo tan corto. De manera tal que este estudio valida ese proceso que también ha ocurrido en la policía. De hecho, también un 40% aproximadamente de la Policía Nacional hace hoy trabajo remoto, pero a pesar de ello, los que han estado en las calles cumpliendo labores típicas policiales fueron contagiados y, reitero, hay más de 550 efectivos policiales fallecidos. De manera tal que el estudio muestra que a pesar de esas circunstancias, de esa ponderación del derecho al trabajo médico y el derecho a la atención de salud de los pacientes, a pesar de esas circunstancias, hay médicos fallecidos, hay otros profesionales fallecidos, como los de la Policía Nacional, por tanto. Es en ese contexto un trabajo sin duda bastante interesante, reitero, muy bien estructurado, bien escrito además, y por eso yo felicito al licenciado Bruno Ian Duarte Andrés por este aporte importante, muy actual, bien desarrollado, que permite justificar vía la ponderación de Alexis un trabajo vinculado con el COVID-19
cuya pandemia aún no la superamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por sus comentarios. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Para mantener el orden, vamos a empezar con el primer ponente. Ya internamente coordinando, la primera pregunta para Víctor Lazo es la de Eder Ortiz Obregón. La leo. ¿Usted cree que con el abuso de la aplicación de la prisión preventiva se ha desvirtuado la ciencia de la criminología en nuestro país? Y la siguiente pregunta es de Isaac Peña Lobato, él nos indica, ¿qué propones para efectivizar el cumplimiento de los acuerdos plenarios y la sentencia del TC a los y las jueces en el momento de dictar prisión preventiva? ¿Les parece si voy leyendo las preguntas a los tres ponentes y para que las vayan pensando? Para la siguiente ponente, Natalie, la primera pregunta es, ¿en cuánto tiempo crees que es factible que la eutanasia sea legal en Perú y qué normativa debe cambiar? Esta es la pregunta de Natalie Rivera Valencia. Y la segunda pregunta, si no, me he perdido ya con los chats, perdón. Podemos ir avanzando con esas preguntas. Y para el tercer ponente es de Marisol López. ¿Cuál sería tu propuesta como alternativa de solución en esta pandemia mundial que se ampare los derechos a la vida, la salud y la integridad de todos los pacientes sin exponerse el personal médico en atención primaria, tratamiento y chequeo preventivo? Esta es la pregunta para Ian. Y creo que empezamos con Víctor, por favor. ¿Ahora? Sí, ya te escucho. Bueno, gracias por las preguntas. Para responder al compañero Eder Ortiz, bueno, habría que delimitar bien la peligrosidad, ¿no? En cuanto a la pregunta de la criminología y la prisión preventiva, y de alguna manera la desnaturalizado esta última, habría que entender que la peligrosidad en el ámbito procesal es una peligrosidad de evadir o sustraerse del proceso penal, y la peligrosidad la criminología es el comportamiento humano, como el individuo tiene competencia delictiva y esa peligrosidad, la criminología, ¿qué debe hacer para prevenirla de algún modo? ¿Qué debe hacer frente a este sujeto peligroso, ¿no? Son ámbitos totalmente distantes y la peligrosidad, como digo, debe ser entendida desde esos dos puntos de vista totalmente diferenciados, ¿no? La tecnología es la prevención, más allá que entonces se vayan dando, como la tecnología mediática y otras ramas más que se van dando de ella, pero la peligrosidad en la criminología es muy diferente a la peligrosidad de la prisión preventiva. Es una peligrosidad procesal, por eso es que uno de los presupuestos es evitar, de la prisión preventiva, uno de los presupuestos es evitar el de fuga, o el peligro de entorpecimiento probatorio. Es una peligrosidad, como repito, totalmente diferente a la peligrosidad que estudia, como estudio la criminología. Para responder al compañero Isaac Peña, sí, pues los acuerdos plenarios han sido, no solo los acuerdos plenarios, ¿no? Las casaciones, las nulidades. Recordemos que los recursos de nulidades se dan en el Código de Procedimientos Penales y las casaciones en el ámbito del nuevo Código Procesal Penal entrado en vigencia a partir del 2004. En el ámbito de la prisión preventiva han sido muy discutidos. Tanto es así que hasta el año 2019 había un acuerdo plenario último donde se ha tratado de unificar los criterios, más allá de que ya estaban delimitados, pero la aplicación de los jueces a veces es diferente, tienen
no quiero decir o no quiero que se deje pasar circunstancia que los acuerdos plenarios, si bien es cierto, hay un imperativo que debe ser obligatorio, pero el juez podría tranquilamente también separarse de ellos cuando es debidamente justificado y motivado, ¿no? Pero estos criterios han sido delimitados, han sido en avances siempre bajo interpretaciones pro hominem, pro garantistas, pro libertatis, porque la regla es la libertad en la cárcel. Los estándares en la prisión preventiva cada vez deben ser más objetivos y menos subjetivos. No solo es evaluar la posibilidad de fuga, la posibilidad de sustraer o obstruir medios probatorios, sino cómo el individuo utiliza esas posibilidades. Cada caso concreto es diferente y por tanto debe evaluarse siempre bajo los principios de excepcionalidad, subsidiariedad y provisionalidad de la prisión preventiva. Entonces la judicatura penal la tiene clara, los criterios de interpretación de la Suprema han sido claros y muy garantistas y muy pegados a la propia estructura dogmática de la institución cautelar de prisión preventiva. Y su aplicación está en estos acuerdos plenarios, está en las casaciones, está en los diferentes criterios, no solo en las sentencias de la Suprema, sino también en la propia literatura procesal. La prisión preventiva debe ser utilizada solo de medida excepcional, extrema ratio, y solo debe procurarse en la menor intensidad posible, ¿no? Tenemos diferentes medidas cautelares de menor intensidad que deben ser aplicadas para evitar justamente reducir el derecho de defensa del procesado. No es lo mismo defenderse en cárcel que defenderse en libertad. Hay que tener cuidado. Muchas gracias. Perdón que te corte. Sí. Gracias. Perdón. Sí, ya estamos un poco con el tiempo. Vamos a pasar a la segunda ponente para sus preguntas. Y la segunda pregunta que, por favor, es de Trilce Ortiz. ¿Cuál sería la situación jurídica de quienes colaboran para que se lleve a cabo la eutanasia? Esa es la segunda pregunta, Natalie. Entonces tienes 2 minutos para responder las dos, por favor. Ya, la primera pregunta era, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, ok. ¿En cuánto tiempo es factible o que se cree que es factible la eutanasia? ¿Cierto? Ya, bien. En realidad yo no tengo exactamente un número adecuado, pero sí creo que espero en realidad en un corto tiempo, porque aproximadamente en el 2015 hubo un proyecto de ley que hablaba respecto a lo que es la despenalización de la eutanasia. Y 5 años después, estamos hablando de este año, desde la Defensoría del Pueblo interpone lo que es este recurso de amparo. Entonces creo yo que poco a poco nosotros estamos llegando pues a dar el primer paso para lo que es la despenalización de la eutanasia. Y bueno, ahora, si bien este recurso de amparo aún se encuentra en trámite, espero que sea favorable tanto para la ciudadana Nostrada como para en general todas las personas que se encuentren en esa misma situación, ¿no? Y que desean obviamente optar por lo que es un procedimiento de muerte asistida, que es uno de ellos vendría a ser la eutanasia. Una normativa que podría cambiar, obviamente, sería la despenalización en realidad la despenalización del artículo 112, que es del homicidio piadoso, y quizás hacer un cambio como lo tiene la Constitución de Italia, que justamente este año también sacó, el año pasado, en julio, sacó también su Tribunal Constitucional una sentencia a favor de lo que es el tema de la eutanasia y del suicidio asistido. Respecto a la segunda pregunta, perdón, que era, ¿dónde está? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál sería la situación jurídica de quienes colaboran para que se lleve a cabo la eutanasia? Actualmente nuestro Código Penal en realidad sanciona a aquellas personas, es decir, al tercero, a la gente que realiza al fin de cuentas la acción, realiza lo que es la acción de finiquitar la vida a pesar de que esta conducta haya sido consentida. En ese caso, hasta ahora, además la situación es que sigue siendo sancionada por aproximadamente, acá lo tengo, una pena no mayor de 3 años. ¿No? Actualmente, digamos, es un delito. Ahora. Creo que eso es todo. Gracias, Natalie. Gracias por respetar el tiempo también. La última pregunta es para Ian, de Marisol López. No sé si la
¿Quieres que lo vuelva a leer? Si gustas, sí. ¿Cuál sería tu propuesta como alternativa de solución en esta pandemia mundial que se ampare los derechos a la vida, salud, integridad de todos los pacientes sin exponerse el personal médico en atención primaria, tratamiento y chequeo preventivo? Bueno, aquí en México la ley ya existe, la ley laboral ya existe, y desde luego creo yo que no hay falta respetar la ley laboral, ejecutarla, ampliar el presupuesto para que pues cuente con un número de plazas por cada médico por X número de habitantes, contar con insumos médicos, medicamentos, es decir, todas las herramientas que requieren los médicos para su trabajo, eso lo deben de contar en cualquier hospital a lo largo de todo el país. Si es salud pública, es responsabilidad del Estado. No creo que no creo que se necesite reformar, porque no son un grupo diferente a los médicos respecto a cualquier otro grupo de trabajadores. Ellos también deben negociar los mismos derechos. Otra, pues, es también la parte de fiscalización. Debe haber una especie de compliance laboral, compliance sanitario, para saber en qué condiciones se encuentran los hospitales, en qué condiciones se encuentran los trabajadores en los hospitales, y debe haber un estándar igual de Baja California a Chiapas, igual en cualquier país. Creo que deben de contar con eso. Y sí, y pues digo, como también comentaba el profesor Wilfredo, lo de los policías, pues también es lo mismo, pues todo cuestión de Estado debe de garantizar una protección laboral, porque pues igual si por ejemplo en el tema de COVID, si se encuentra un trabajador o un policía o un médico o un juez enfermo, va a contagiar a alguien más, va a contagiar, y es una responsabilidad indirecta, pues. Y pues espero que hayan contestado su respuesta, y un saludo, Marisol. Muchas gracias, Ian. Muy interesante tu exposición, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y sin más, han estado muy interesantes las exposiciones de los tres, tanto de Natalie Zubias, Víctor Lazo e Ian Duarte, y también muchas gracias al profesor Wilfredo Pedraza por sus comentarios tan pertinentes para las exposiciones de los tres ponentes. Sin más, yo también quiero agradecer la participación de todos el día de hoy, y voy pase a Mariana para que pueda dar las palabras de cierre de la jornada de hoy día. Muchas gracias.